Jóvenes, mucho gusto en volver a saludarlos en esta segunda parte de la clase que comenzamos la semana pasada. Ojalá estén todos muy bien y que podamos trabajar y profundizar en la temática que queremos proponer para esta semana. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de cuándo estén viendo el video. Espero que estén muy bien en su familia y los invitamos a que puedan hacer una actividad que los va a hacer reflexionar, los va a hacer investigar, pero que también esperamos que los haga crecer también como persona en la construcción de su propio sentido de vida. En esta semana vamos a comenzar con un pequeño resumen de lo que fue la sesión anterior. Y finalmente les vamos a entregar unas preguntas para que ustedes puedan investigar por su cuenta y responderlas a través del documento que les vamos a subir a la plataforma. Estábamos reflexionando sobre el sentido de vida, sobre el sentido que tiene la existencia humana, y habíamos revisado tres formas de responder, de agrupar las distintas respuestas que se han dado en esta reflexión que ha estado presente siempre en la vida del hombre. Y decíamos que la primera de ellas era precisamente la afirmación de negar un sentido propio a la existencia. Hablábamos ahí de un concepto del absurdo, donde precisamente la existencia no tiene sentido y por lo tanto no vale la pena tampoco hacer la pregunta. Nombrábamos algunos autores, filósofos, como Sartre, como Monod, Camus o Cioran. La segunda propuesta para responder esta pregunta es que efectivamente hay un sentido, pero que tal como nuestra existencia humana es limitada e inmanente, la respuesta a este sentido de vida tendrá que ser o cumplir con los mismos parámetros. Es decir, hay un sentido de vida, pero que se responde en esta vida concreta. No es una vida trascendente, no es una respuesta trascendente. Encontramos a estos autores como a Nietzsche, Feuerbach, a Sigmund Freud y a Karl Marx, con una respuesta concreta e inmanente. Y la tercera respuesta es una respuesta trascendente, es decir, también afirma que hay un sentido para la existencia humana, pero ese sentido traspasa, va más allá de la propia existencia, va más allá de la muerte, a una realidad sobrenatural, y precisamente dentro de esta propuesta encontramos a las distintas religiones. Nombrábamos las 5 más grandes, o las 5 que tienen mayor tradición, pero también cualquier forma de expresión religiosa va a tender siempre a explicar el sentido de la vida del hombre en relación a este espacio sobrenatural o este ser superior. Ya, para comenzar con la actividad de esta semana, primero deben retomar la actividad que quedó pendiente de la semana anterior. Es decir, que ustedes debían elegir, dentro de las posibles respuestas que nosotros les mostramos durante la sesión, elegir un filósofo o una corriente religiosa que respondía al sentido de vida. Es decir, usted puede elegir a Karl Marx, puede responder con Nietzsche, o puede responder con el budismo, o con alguna otras religiones que ustedes pueden ir encontrando. Y una vez que usted haya elegido, debe responder a las siguientes preguntas que les vamos a plantear. Como decía el profesor Andrés, ustedes eligieron o se identificaron con alguna de las 3 formas de responder, y dentro de esas 3 formas de responder entonces van a elegir o un autor o una religión, dependiendo del tipo de respuesta con el cual ustedes se hayan identificado. La primera pregunta que tienen que responder sobre ese autor o sobre esa religión es investigar, obviamente, y ver qué piensa el autor o la religión en específico sobre el concepto de humanidad, o cómo define al hombre y a la mujer, cómo define en el fondo al género humano desde su existencia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque va a depender de cómo se conciba, cómo se piensa el ser humano, el sentido que el ser humano va a tener es una consecuencia lógica de ese concepto. Si yo pienso que el hombre es solamente materia,
ciertamente el sentido de vida que ese hombre va a tener va a ser distinto a quien piensa, por ejemplo, que el ser humano es una criatura de un ser sobrenatural y por lo tanto también el sentido de vida va a tener una explicación distinta. Por eso es importante primero identificar ese autor o esa religión, cómo concibe al ser humano en general, cómo lo entiende, cómo lo define. Ya, y para finalizar el trabajo de esta semana, ustedes deben investigar de ese filósofo autor cuál sería la respuesta a la pregunta por el sentido. ¿Ya? Recuerde, según el mismo filósofo que ustedes eligieron. ¿Y para qué sirve? Es decir, ¿para qué sirve el ser humano y qué debe buscar como finalidad en su vida? Cada uno de los autores que le mencionamos y las corrientes religiosas que también están en la presentación responden de alguna forma a dar sentido a la existencia humana, tanto hombres como mujeres. Entonces, eso es lo que deben sintetizar de una forma muy inteligente de parte de ustedes a través de la búsqueda en páginas que sean reconocidas. Por favor, no use Wikipedia y otras fuentes de información que no van a ser fidedignas, e investigue. Los y las incentivamos a investigar y a formarse culturalmente. No se quede simplemente con el pensamiento de lo que se le ocurrió, sino que cultive su pensamiento crítico a través de la investigación. Bien, joven, espero que les haya quedado claro cuál es la tarea o el desempeño que tienen para esta semana. No es tan complejo, pero sí, como decía el profesor Andrés, les invitamos a que efectivamente puedan buscar información en páginas que tengan algún tipo de seriedad con respecto a esta temática, pero lo que más nos interesa, más que busquen información, es que ustedes reflexionen, sean capaces de hacer un juicio crítico también con respecto a la información que van a encontrar y que también represente de alguna manera lo que ustedes piensan y lo que ustedes tienen como convicciones personales. Un gusto saludarles a través de este video. Que sigan estando muy bien junto a su familia. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes y para cada una de ustedes. Sí. Espero que estén muy bien, que tengan una muy buena semana y este trabajo les sirva para investigar y para reflexionar y también para tener una lectura crítica de lo que está ocurriendo hoy en nuestra sociedad. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.